Hola, yo soy Carol Perelman. Me da muchísimo gusto saludarles en este congreso número 17 de la Red Pop. Presentaré nuestro estudio y aquí lo tienen en pantalla. Muy bien. Bueno, pues el estudio que realizamos, María de Lourdes Patiño Barba, Jorge Padilla y yo, Carol Perelman, es el efecto de la pandemia de COVID-19 en la percepción sobre la ciencia y las intenciones de estudio de los jóvenes mexicanos. Nuestro objetivo era conocer el impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en los jóvenes mexicanos respecto a la ciencia en general y las ciencias de la salud en particular, y en las decisiones de estudio profesional en estos jóvenes entre 14 y 19 años. Y para ello, evaluamos 4 tópicos principales. Por un lado, cómo ha cambiado la percepción que tienen sobre la ciencia los científicos y los trabajadores de la salud, cómo es y cómo ha cambiado, su intención por estudiar carreras científicas y del área de la salud, la solicitud de ingreso a carreras científicas y del área de la salud, y cómo está la matriculación universitaria en carreras científicas y del área de la salud. Para realizar este análisis, hicimos una encuesta, una evaluación cuantitativa anónima de opción múltiple en línea a una muestra nacional voluntaria de estos jóvenes con acceso a Internet, que estaba distribuida de forma no representativa en todos los estados de la República. La encuesta se aplicó entre el 5 de mayo y el 27 de junio del 2021. Y la muestra resultante incluyó 983 jóvenes, de los cuales 63% eran mujeres, 971 de ellos eran estudiantes, casi 70% de colegios públicos, 77% de bachillerato, esto es los últimos años antes de ingresar a las etapas universitarias. La edad media de la muestra resultante era 17 años, justamente la edad antes de decidir sobre la carrera que van a estudiar, 66% entre 16 y 18 años. Es interesante que el nivel de estudios de sus padres, en 48% de los jóvenes, no tenían ningún estudio superior, 48% de los padres, de ninguno de los padres. Y esta es la muestra, no fue representativa de cómo está distribuida la población en el país. Sin embargo, sí tuvimos respuestas de todos los estados de la República Mexicana. Veamos. Sobre la percepción de la ciencia a raíz de la pandemia, lo que hicimos fue ofrecer 8 palabras para que las personas, estos encuestados, los jóvenes, eligieran con qué palabra identifican más a la ciencia. El 91%, es decir, 9 de cada 10 jóvenes, identificó una palabra positiva con la ciencia. Conocimiento en su mayoría, progreso en segundo lugar, soluciones y bienestar. Las palabras negativas eran contaminación, deshumanización, algo incomprensible y riesgos, y fue contestado así por solamente 8%. Sin embargo, es interesante que fue mayor la proporción de quienes contestaron de forma negativa en jóvenes que no estaban estudiando, un poquito más en mujeres que hombres, un poco más en colegios públicos que privados. Pero ¿cómo fue el cambio en la percepción de la ciencia a raíz de la pandemia? Pues 69% de los jóvenes expresó que gracias a la pandemia mejoró su percepción de la ciencia, casi 8% dijo que empeoró, y en esta proporción un 23% resultó igual. Pero el cambio fue similar para ambos grupos, tanto para quienes tenían una percepción positiva de la ciencia como negativa de la ciencia. El cambio fue en la misma dirección y con la misma proporción, y esto es un resultado interesante. Pero ¿cómo fue el cambio en la percepción de los científicos a raíz de la pandemia? Pues los científicos mejoró su percepción, los jóvenes tuvieron una mejor percepción de los científicos a raíz de la pandemia en 70%, empeoró en 3.7% y fue igual en esta proporción, siendo que las razones para mejorar su opinión sobre los científicos son que son personas que aportan descubrimientos valiosos a la sociedad. Es interesante que no pusimos ninguna de las razones
y orientó a que las personas pensaran peor de los científicos, por lo que el 43% dijo que por otra razón piensan peor de ellos. Y respecto a los trabajadores de la salud, a los profesionales de la salud, la mejoría fue aún mayor. En un casi 72% mejoró la percepción de los jóvenes hacia los profesionales de la salud y empeoró solamente en 3.5%, siendo la razón que son inteligentes en 28% y en 26% que evitan el sufrimiento y salvan vidas. Entonces vemos cómo la pandemia sí ha tenido una influencia directa sobre la percepción de la ciencia y ha cambiado la percepción de la ciencia hacia mejor, no nada más de la ciencia, sino también de los científicos y de los profesionales de la salud. Y comparando cuáles fueron las personas que mejoraron o empeoraron su percepción sobre la ciencia, casi fueron las mismas quienes mejoraron tanto la percepción de los científicos como el personal de la salud, mientras quienes empeoraron casi no fueron las mismas personas, coincidieron más en mejorar. Ahora, para evaluar las intenciones de estudio, se les preguntó si a raíz de la pandemia tuvieron un cambio en las intenciones de estudio, para lo cual la muestra en general nos arrojó un 22% de cambio a raíz de la pandemia. 56% va a estudiar lo mismo y 22% cambió, pero por otras razones. Pero lo más interesante es que el cambio fue mayor en quienes van a estudiar ciencias de la salud, que representan el 22% de la muestra, y en quienes van a estudiar ciencias naturales, matemáticas o estadística, que representan el 6% de la muestra. En los que van a estudiar ciencias naturales, el cambio a raíz de la pandemia para estudiar estas materias fue en 23% y en ciencias de la salud, 28%. Mientras que quienes no van a estudiar cambiaron por la pandemia en 18% y en otras carreras solamente 20%. Así que vemos claramente cómo la pandemia influenció hacia intenciones de estudios en ciencias naturales, matemáticas y estadística y ciencias de la salud. Pero además también coincidió en que 26% de los que mejoraron su percepción de profesionales de la salud también cambiaron hacia ciencias de la salud su estudio, y 15% de quienes mejoraron su percepción sobre los científicos también fueron hacia ciencias naturales, matemáticas y estadísticas. Los motivos principales son que les gusta el tipo de conocimiento, y la pandemia me motivó solamente en 3% de la muestra. Para evaluar las solicitudes de ingreso, ya no usamos las encuestas, sino más bien los datos oficiales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, y en ella vemos cómo hay una tendencia creciente de solicitudes de ingreso a todas las carreras en un 7%, pero en ciencias de la salud en el último ciclo escolar el cambio fue de 17% de más solicitudes, y en ciencias naturales, matemáticas y estadísticas el cambio fue de 22%. Más personas quieren estudiar, un incremento mayor que el promedio de todas las demás carreras. Claro que esto no necesariamente se resuelve en matriculaciones, porque pues la oferta de espacios, de lugares disponibles, no necesariamente es igual a las solicitudes, y además hay otras razones de estudio. Pero hemos visto un incremento tanto en matriculación como en solicitudes en ambos rubros, en ambas áreas de estudio. Y pues finalmente esto no es nuevo. Esto se está viendo en tendencias en todo el mundo, donde la empresa 3M, que mide los índices de percepción de la ciencia, ha visto un incremento en la confianza a los científicos y en la percepción de la ciencia gracias a la pandemia. Y sin duda también otros países han estado reportando un incremento en personas que quieren estudiar medicina o biomedicina o ciencia en los diferentes países. Este es un reporte de España, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, donde están reportando mayor interés en estas áreas de estudio. Y pues nuestra conclusión es que precisamente lo vivido durante la pandemia de COVID-19, al menos en México, mejoró la percepción que los jóvenes tenían sobre la ciencia, los científicos y los profesionales de la salud, y tuvo un impacto en las decisiones de estudio de los jóvenes mexicanos, aumentando el interés por las carreras en áreas de ciencias de la salud,
ciencias naturales, matemáticas y estadísticas. Y pues les agradezco muchísimo su atención y pues somos Carol Perelman, María de Lourdes Patiño Barba y Jorge Padilla, a sus órdenes. Ahí están nuestros correos electrónicos por cualquier duda sobre este estudio en que evaluamos estos 4 puntos: la percepción, la intención de estudio, las solicitudes y la matriculación en México a raíz de la pandemia por COVID-19. Muchísimas gracias.